Bueno, pues me da muchísimo gusto, como siempre, saludar y tener la oportunidad de platicar con don Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Alito, muchas gracias por recibir la llamada. Buenas tardes, Oscar Mario. Y primero, me da un enorme gusto tener la oportunidad de platicar contigo, con tu grandísimo auditorio. Bueno, y ahora sí, hasta que se me hizo. Oye, Alito, deja de decirlo así porque además es verdad. Pues prácticamente te dejan solo, salvo dos o tres excepciones. Una del PAN, que fue pues el candidato a la presidencia, quizá él sí estaba más o menos en el, la misma frecuencia, uno o dos en Movimiento Ciudadano, pero tú has sido el representante de la oposición y del partido que mantuvo esa hegemonía, ese control, ese poder durante casi 100 años, que a través de tus videos y de tus escritos, pues eres muy frontal, muy directo, muy tajante y muy analítico y muy claro, Alito. Mira, yo te diría, Oscar Mario, para nuestro gran auditorio que tiene la amabilidad de escucharnos, quiero decirte que hoy los políticos no deben de tener miedo, no pueden ser cobardes. El miedo es de los cobardes. Hoy, por obligación, tenemos que ser valientes, defender a México, defender a la gente y no permitir que se destruya un régimen democrático donde haya derechos, donde haya libertades. En este contexto, Oscar Mario, la licencia del narco político gobernador Rubén Rocha Moya es la admisión explícita de que el gobierno de Sinaloa se arrodilló frente al crimen organizado, como lo venimos diciendo desde el 2018. En la elección desde 2021, su brazo operador fue el crimen organizado. Levantaron a cientos de operadores del PRI, levantaron mujeres, levantaron hombres, se robaron la elección, está documentado, y ante esta imputación que hizo el fiscal del Distrito Sur de los Estados Unidos en Nueva York, una imputación durísima contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, junto a sus colaboradores, no es un hecho menor. No es solo contra el gobernador señalado de solapar y permitir el crimen organizado, era con su secretario de gobierno en ese instante, hoy senador de la República, en contra de sus fiscales, de sus autoridades, de los alcaldes, o sea, una estructura criminal. Por eso lo que ocurre en Sinaloa es la evidencia más clara de la vinculación y el contubernio del gobierno de Morena con el crimen organizado. Por eso nosotros hemos sido el único partido en identificar, señalar, denunciar y sostener públicamente, como lo hemos hecho, Oscar Mario, a nivel nacional y a nivel internacional, los vínculos del gobierno con el crimen organizado. Y esto que está sucediendo ha evidenciado, ha revelado el modus operandi de Morena, el silencio que hay, la protección que hay entre ellos, el taparse, el cobijarse, el protegerse, es lo que están haciendo porque se les cae el país a pedazos. Y lo que ocurre en Sinaloa no solo es terrible, Oscar Mario, es trágico. En los últimos 10 meses, más de 3,000 homicidios, más de 3,000 desaparecidos, más de 1,500 empresas cerradas. Pero lo mismo hace Morena en Sinaloa, como lo hace en Tamaulipas, como lo hace en Guerrero, como lo hace en Tabasco, como lo hace en Michoacán. O sea, esto ya no tiene límites. Y por ello, ante lo que ocurre evidentemente ante los ojos de la sociedad, es que de manera patética el gobierno diga que no había visto nada en Sinaloa, que no tenía información de nada y que no sabía lo que pasaba. Entonces, no podemos tener un gobierno así. Hoy, desde el PRI, lo que hacemos es exigir que se extradite y se entregue a Rocha Moya y a todos los narcopolíticos de Morena vinculados al crimen organizado. Hoy queremos paz, queremos tranquilidad, y el gobierno de los Estados Unidos tuvo que venir a actuar para poner orden en este país, para investigar. Esto no es soberanía, eso es un discurso falso. Esto es impunidad. Por eso, Oscar Mario, tenemos que tener claridad,
determinación, valor, carácter, y un servidor, Alejandro Moreno, como presidente del PRI, somos la opción en la oposición, somos el único partido que tiene carácter y determinación, y que hoy la oposición no puede dividirse, no pueden andar haciendo el juego al gobierno, no pueden tener miedo, sino hay que tener determinación, Oscar Mario. Alito, el gobierno de Estados Unidos es clave. Esto tiene 60, bueno, ya un poquito menos, ¿no? 60 días para presentar pruebas y sustentar la petición de extradición de Rubén Rocha y 9 de sus más cercanos colaboradores, todos cercanísimos, ¿no? Y pues esperar la respuesta de las autoridades mexicanas. ¿Hacia dónde crees que vaya todo? Mira, yo lo que te diría es que este trámite que se está haciendo Ajá. es un trámite que demuestra el contubernio y la protección hacia los que son suyos, porque si tú haces memoria, hace unos años, estos cínicos y corruptos de Morena aplaudían cuando se sancionaban y sentenciaban en las cortes internacionales, en las cortes en los Estados Unidos, a García Luna. Y eso lo aplaudían y no pedían pruebas, no pedían nada. Y hoy que las investigaciones son contra los suyos, lo que hacen es proteger. Están cometiendo el error más grande ante la negociación más importante del tratado comercial con el gobierno de los Estados Unidos. Desde el primer comunicado que hizo la Embajada de los Estados Unidos, muy firme, muy profesional, muy frontal, muy clara, combate total y absoluto al crimen organizado y destruir los carteles del crimen organizado en México, el embajador fue categórico al señalarlo. Es la política del gobierno de Estados Unidos cuidar la seguridad hemisférica, cuidar su seguridad nacional y tener una relación comercial fluida. Hay millones de empleos en el tratado comercial, y estas decisiones que está haciendo el gobierno de México de resistirse a la extradición, cuando está clarísima las imputaciones a este narcopolítico gobernador de Rubén Rocha, ya lo hubieran entregado. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Tiene que haber colaboración, tiene que haber cooperación. Lo único que está haciendo es dañar la relación comercial. Viene la negociación más importante y están poniendo en riesgo los intereses de México. Por ello, lo hemos dicho, si el PRI estuviera en el gobierno de la República, no solo tuviéramos una buena relación, tendríamos una extraordinaria relación con el gobierno de Estados Unidos para generar empleo, para generar certeza, para generar certidumbre, para generar confianza y para hacer operaciones en conjunto para destruir y acabar con los carteles del crimen organizado. Esa es la realidad. Todo lo demás con este discurso hueco y vacío de la soberanía, ¿quién quieren engañar? Es protección para generar impunidad desde el cínico corrupto de López Obrador, que iniciaron los pactos con el crimen organizado desde el 2006, que está señalado y está consignado por análisis, por investigaciones periodísticas y por información pública y publicada, y hoy lo que hacen es protegerlos. No se puede, Oscar Mario. Por eso tenemos que levantar la voz, tenemos que tener firmeza, vamos a seguir denunciando ante los organismos internacionales. Aquí los hemos denunciado en las fiscalías generales de la República y de los estados, los hemos denunciado, y este hecho confirma que la elección, porque hay testimonios de mujeres y hombres que levantaron, y la imputación es gravísima, porque señalan que se metieron en la elección, que levantaron gente, que asesinaron gente, que secuestraron gente, y que con el brazo político del crimen organizado ganaron la elección del 2021, lo han acreditado. Entonces está claro que hubo un pacto con el crimen organizado y no lo podemos permitir. Las y los mexicanos deben de levantar la voz, y aquí estamos nosotros, los priistas en el PRI, para defender a la gente, porque a los priistas nos pueden criticar muchas cosas, nos pueden difamar y calumniar, Oscar Mario, pero los priistas tenemos experiencia, damos resultados y sabemos gobernar, y en nuestros gobiernos jamás estaría pasando lo que está ocurriendo triste y terriblemente en México. A ver, te escriben, me gusta esta pregunta. Dice, soy abogado constitucionalista, soy el doctor Roberto Calvo Soto. Casi nunca damos el nombre por razones de privacidad. Él escucha, quiere que lo diga, ya lo dije. Dice, a ver, el PRI critica
el PRI critica a Morena y al gobierno de haber ahora asumido el mismo control, el mismo poder, la misma supremacía absoluta del poder político en este país. Pero la gran diferencia es que aunque el PRI la mantuvo durante casi 100 años, nunca desapareció, al contrario, formó órganos autónomos para el equilibrio del poder y ahora todo el control del poder, del poder, la administración y procuración de justicia, aparte de la desaparición de los órganos autónomos, la tiene Morena. Esa es la principal diferencia. Es lo que te están escribiendo. Espero haberlo. Mira, Bien, sí. yo te diría, Oscar Mario, de lo que dice el doctor Roberto con mucha claridad. Ajá. Sin duda, en un sistema político tiene que perfeccionarse y tiene que mejorarse. Nosotros desde el poder, el PRI desde el poder o desde la oposición, impulsamos la transición democrática, impulsamos los organismos autónomos, construimos con los partidos de oposición el Instituto Nacional Electoral, construimos un sistema y un régimen democrático de competencia política plural, claro, con grandes retos y con grandes desafíos, pero había participación plural y democrática. Estos cínicos corruptos y sinvergüenzas de Morena se robaron las elecciones de la mano del crimen organizado. Los operadores políticos de Morena es el crimen y los carteles del crimen organizado. ¿Cómo le haces para competir, Oscar Mario? Pero ya está acreditado. Hoy está acreditado. Hoy tiene que haber contrapesos, hoy tiene que haber equilibrios y por eso necesitamos construir un gran frente opositor. Hoy más que nunca es cuando los partidos políticos como el PAN, como el MC, sus dirigencias nacionales no deben de tener miedo. Hoy no deben de ser cobardes nadie. Hoy hay que ser valientes, sumar esfuerzos, hacer un gran frente con la sociedad civil y ganarle a Morena. Esta es la gran oportunidad cuando se están derrumbando, cuando están en picada y en caída libre, hacer un gran frente político, ciudadano, social, para ganar la Cámara de Diputados y impedir que destruyan el régimen democrático y el régimen de libertades. Ese es el momento, porque ahora imagínate que cuando más juntos debemos de estar, se les ocurra dividir a la oposición. El partido de oposición que quiera competir solo, que quiera hacer un cálculo político para crecer su marca, lo único que está haciendo es hacerle el servicio a Morena, es hacerle el servicio al gobierno y por eso lo he dicho hasta el cansancio, el PRI tiene vocación de alianza y de coalición y que la gente vea que si no hay coalición y no hay alianza fue por el PAN y por el MC, no por el PRI, porque nosotros sí sabemos gobernar, nosotros sí damos resultados y la gente sabe que cuando nosotros estábamos en el gobierno estaban mejor y claro que vamos a apoyar programas sociales, claro que los vamos a mejorar, pero vamos a mejorar que haya seguridad, salud, educación y que tengamos un mejor país. Se necesitan profesionales, profesionales de la política, no se necesitan inventos y ocurrencias, se necesita carácter, determinación para darle certeza y rumbo a México y aquí está el PRI y aquí estamos nosotros para hacer ese trabajo y para defender a las mexicanas y a los mexicanos. Sí, te escriben de Toluca y dicen, bueno, dicen muchas cosas, pero que te está dejando solo o te están dejando solo los partidos de oposición. Nada más se refieren al PAN y al Movimiento Ciudadano. Dice porque tienen miedo algunos de los otros órganos políticos que el gobierno los ha amenazado con abrirles expedientes que tienen guardaditos. ¿Es cierto eso? A ver, mira, te diría, Bueno, Oscar oye, Mario, pero yo tú creo con que es todo el lo que han tiempo. dicho de ti, pues tú dices, a ver, órale, va, y me a vale, ver, y ahí estoy, ¿no? a ver, yo te diría, Oscar Mario, que Ajá. la ciudadanía hoy está más atenta que nunca a las redes sociales, los medios de comunicación Ujú. plurales. Por eso a ti que eres un instrumento, un medio para hablar, donde todas las voces pueden hablar en tu programa, donde todos se pueden expresar, esa es la libertad que necesitamos en México y que la gente decida. Pero hoy a todas luces estamos viendo que hay políticos de las dirigencias de los partidos nacionales, algunos de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, que están muertos de miedo, que tienen temor, porque que les van a sacar una orden de Exacto, aprehensión, que les exacto, pegan sí. calambres, que los atacan desde la Así mañanera y es. están muertos de miedo. A mí me persiguieron 7 años,
persecución, órdenes de aprehensión a mi familia, a mi papá, a mi mamá, y aquí estoy de frente, no tengo nada que ocultar, con carácter y con determinación, y por eso hoy tenemos que enfrentar al régimen con carácter y determinación. Pero mira, para muestra un botón para la audiencia, se votó ahora la propuesta para la sustitución, primero la licencia de este narcogobernador Rubén Rocha Moya, y se votó la propuesta que ellos dejaron, que era otro que también está imputado en ese momento, señalados quienes sustituyeron en el gobierno por ahora, de estar en el mismo equipo, ¿no? En la misma red criminal. Y ¿cómo te imaginas que dan un discurso aquí y los dos diputados de Acción Nacional se abstienen de votar y los dos diputados de Movimiento Ciudadano no van? Y entonces sale Movimiento Ciudadano a decir, es que estaban enfermos y tuvieron un atentado. Sí, pero hace meses, ¿qué? ¿Por qué no llaman a sus suplentes? Los únicos 3 diputados valientes que votaron en contra de esa locura que están haciendo en Sinaloa fueron los diputados del PRI. Y tenemos mujeres y hombres valientes que están dando la cara, que estamos dando la batalla. Entonces los ciudadanos tienen que ver eso, tienen que ver que el PRI está firme y que hoy tenemos que trabajar todos juntos para defender en México, pero sí tienen que ver el comportamiento de todos y cada uno de nosotros. Aquí lo que se necesita es carácter, es determinación, y lo que siempre te he dicho, Oscar Mario, no ir a las ocurrencias. Ya se los he dicho, nosotros somos políticos profesionales. Si a estos de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, le gusta ir a ponerse una borrachera a un palco de fútbol, bueno, pues que lo hagan. Si les gusta bailar con falditas y con una máscara de payaso, bueno, pues que les den la medalla al payaso de oro. Pues eso nunca lo voy a hacer yo, porque nosotros estamos pensando en este país, nosotros somos serios, nosotros somos responsables. Lo que se está jugando es el destino de México. Esto no es para juegos ni para ocurrencias. Tú cuando te enfermas, Oscar Mario, ¿con quién vas? Con el que sabe, con el doctor. El doctor es el PRI. Puede no gustar, puede tener algunos defectos, sí, pero es el que sabe. Nosotros sabemos gobernar. Eso es lo que necesita México: orden, mano firme, determinación y mucho carácter. Y Morena va a caer y nosotros vamos a regresar y vamos a volver a ganar. Dice Alito, te escucho en San Diego, aunque vivo en Tijuana. Dice, ¿podrías recordarme si has presentado denuncias en instancias internacionales? Creo que sí, ¿no? Has ido a Washington y yo no sé si a La Haya, ¿no? Sí, no sé. Pero voy más allá, Oscar Mario, y hay que decirlo. Desde el 2021, en ese tiempo, después exactamente de la elección de Sinaloa, donde levantaron a más de 1,000 compañeras y compañeros del partido, donde secuestraron gente, donde levantaron candidatos, donde hicieron que los candidatos declinaran, se robaron urnas, rellenaron urnas. O sea, fue un cochinero la elección con este gobierno de Morena que permitió eso, y con ello ganaron la elección Rocha Moya, cuestionadísima de haber participado con los carteles del crimen organizado. Fuimos a la OEA, fuimos a Washington, y lo tengo que decir y reconocer, fuimos Jesús Zambrano, que en ese momento era el dirigente nacional del PRD, con carácter, con determinación, y fuimos con el actual senador Marco Cortés, que era dirigente nacional del PAN, un dirigente nacional del PAN valiente en ese momento, con carácter, con determinación. Fuimos juntos a defender la democracia, no titubeamos, fuimos a construir el mejor acuerdo para México, para tener una opción, y lo denunciamos en los organismos internacionales. Posteriormente, el año pasado, yo presenté denuncias en la Fiscalía General de la República, volví a acudir a la OEA, ahora el año pasado también, y presentamos denuncias, y hemos estado en los organismos multilaterales, y todas esas denuncias, cuando decían, ay, balito, Estados Unidos, y se reían estos cínicos y corruptos de Morena, ahí está el fruto de todas las denuncias, de toda la información, de todo lo que fuimos a señalar. ¿Y cuál es la reacción? Que el gobierno de Estados Unidos tuvo que venir a investigar. ¿Por qué? Porque están destruyendo la seguridad hemisférica y están atentando contra su seguridad nacional por el acuerdo que tienen de lavado de dinero con los carteles chinos, las drogas sintéticas. Se han muerto más de 600,000 norteamericanos en los últimos 6 años. Eso es trágico. Entonces, ¿qué hemos propuesto desde el PRI? Relación cercana, colaboración, cooperación, trabajo en equipo y fortalecer la seguridad hemisférica
con nuestro principal socio al lado y vecino, que es el gobierno de Estados Unidos. Y eso no tiene nada que ver con la soberanía, eso tiene que ver con dar resultados, con generar paz y tranquilidad, y por eso lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo. Entreguen a todos estos narcopolíticos de Morena, porque si no los entregan en las extradiciones que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, serán cómplices y que enfrenten su destino. Así que aquí estaremos nosotros de manera determinada, muy comprometida y con mucho carácter, Oscar Mario. Oye, tenemos que ir a una pausa, te quito 5 minutos después si tienes, pero rápidamente esta me gusta. Esta llega, no sé de dónde llega, dice, lo que presentaste ante estas instancias internacionales, Alito, ¿crees que ayudó a que el gobierno de Estados Unidos y las instancias judiciales aceleraran la investigación? Claro, yo te diría, fíjate, las investigaciones están desde el 2023 y antes. Ah. Entonces, claro que funcionó, claro que ha servido, y todas las denuncias que han hecho muchas personas para fortalecer esta investigación y para que se haga justicia en México. Bien, dame 3 minutos, te quito 5 de tu tiempo. Estoy con Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Mario Beteta. Invierte en lo que más importa, tus sueños, tu futuro, tu historia. Invierte en GBM. Invierte con propósito. Visita gbm.com/Beteta. Oscar Mario, muy buenas tardes. Hablemos de los principales acontecimientos económicos y financieros de la jornada. Hoy, martes 5 de mayo, regresó el optimismo a los mercados y ya conocemos la receta: menos presión geopolítica y mejores expectativas corporativas. Después del episodio de tensión de ayer, hoy el mensaje fue distinto. El cese al fuego entre Estados Unidos e Irán sigue en pie y, más importante, está resistiendo. Estados Unidos logró asegurar el tránsito en el estrecho de Hormuz y dejó claro que no busca escalar el conflicto. Esto fue suficiente para relajar el mercado porque el petróleo reaccionó de inmediato. Cayó 3.6% y se ubicó cerca de $102 por barril. Aún siguen siendo niveles elevados, pero es una baja. Con este contexto, los mercados subieron. En Estados Unidos, el S&P 500 avanzó 0.8% y el Nasdaq marcó un nuevo máximo con un alza de 1%. En Europa, el Stoxx 50 subió 1.8% y en México, el IPC repuntó 1.9%. Es su mejor sesión en 5 semanas. En commodities, vimos un tono más constructivo. El oro y el cobre también subieron, acompañando el mejor ánimo. En el frente local, destacó Cemex con una alza cercana al 8%, seguida de Orbia, beneficiada por el entorno energético. Y hay otro factor importante. El mercado ya empieza a descontar un recorte de tasas por parte del Banco de México esta semana, lo que también apoya a los activos de riesgo. En el frente internacional, el foco estuvo en la tecnología. Apple subió ante reportes de que busca diversificar su cadena de suministro de chips, reduciendo su dependencia de Taiwán, que también tiene riesgos geopolíticos, y destacó igualmente Micron, que subió más de 11%, impulsada por la fuerte demanda en inteligencia artificial. Pinterest avanzó, apoyada en crecimiento de usuarios y monetización vía inteligencia artificial, con una alza de más de 6%. En el tipo de cambio, el peso se apreció a 17.38, aunque todavía dentro de un rango lateral y esperando a la decisión del Banco de México del jueves. Con todo esto, reafirmamos nuestro view de que el mercado no necesita certezas, solamente necesita que las cosas no empeoren. Comentó para el Heraldo Radio Marcos Arias, economista senior de GBM. Que tengan una excelente tarde. Invierte en lo que más importa, tus sueños, tu futuro, tu historia. Invierte en GBM. Invierte con propósito. Visita gbm.com/Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla. Gracias, Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional de PRI. Te quito unos minutitos más, pero hay muchas preguntas. Esta llega de la Ciudad de México. Alito, ¿crees que este sea la gran oportunidad para PRI y oposición, o lo que queda de la oposición, de reconstruirse, recomponerse, rehacerse o reestructurarse, o te van a seguir dejando solo? Es una buena pregunta, Alito. Mira, yo te diría que lo importante es no dejar de luchar, ser consistente y ser congruente, porque acuérdate que luego los valientes nos quedamos solos, pero hay que dar la lucha y todas las y los mexicanos tienen que ser valientes. Es la gran oportunidad para construir un gran bloque opositor.
Este es el momento de convocar a todos, antes de ser priistas, panistas, de cualquier partido político, somos mexicanos. Hay que defender a México, hay que no solo hablar todos los días con carácter y con determinación, sino que la gente vea lo que está ocurriendo en este país. Hoy lo importante es quién está con la gente, quién defiende las causas de la gente. Y es la oposición hoy en el PRI, los que somos una alternativa y donde los ciudadanos tienen que ver qué partido político, qué político tiene determinación, tiene carácter, quién lo representa, quién no se va a doblar, quién no tiene miedo, porque muchos por tenerle miedo al poder se doblan porque los aprietan, porque los persiguen, así es la política, ni modos, así está hoy este gobierno autoritario, pero no hay que tener miedo. Hay que tener carácter y determinación, y yo estoy convencido, Oscar Mario, que cada día somos más las y los mexicanos que vemos que este país no avanza, no funciona. Lo que necesitamos son buenos resultados, que haya gobierno, que haya educación, que haya salud, que haya seguridad, que haya paz. Eso es lo que queremos, que haya inversión, que haya buenos empleos. Y yo todos los días que recorro el país veo una gran oportunidad. La gente en la calle me dice, oye, Alito, fíjate que yo no soy del PRI, pero simpatizo contigo, simpatizo con la posición que tiene el PRI, vamos a votar por el PRI. Y hoy, por ejemplo, Oscar Mario, tenemos la única elección del 2026 que es en el estado de Coahuila, donde tenemos un gobierno eficaz, un gobierno eficiente, con un gobierno priista, un gobernador priista como Manolo Jiménez, que está cerca de la gente, primeros lugares en seguridad, primer lugar en inversión, primer lugar en generar paz, armonía y tranquilidad, certeza jurídica. Eso es lo que quiere la gente. Hoy en las campañas se los decimos, el PRI va a competir solo en Coahuila, no se pudo construir la coalición ahí. Hicimos hasta lo imposible para construir con el PAN, para construir con Movimiento Ciudadano, no quisieron. ¿Y qué va a ocurrir? Que el PRI compite solo en una alianza local en Coahuila y vamos a barrer, vamos a ganar los 16 distritos locales porque hay un buen gobierno, un gobierno cercano a la gente. Entonces el PRI está listo para competir en los distritos, para competir en las elecciones y que sepan los ciudadanos que en el 2027, si quiere dar su voto para que tenga un partido político, representantes populares, opositores con carácter que no se doblan, que somos alternativa, es el PRI. Y nosotros, como te dije, podemos tener defectos, podemos cometer errores como todos, pero la gente sabe que nosotros tenemos experiencia, tenemos capacidad, damos resultados y el PRI sí sabe gobernar. Así que te agradezco mucho, Oscar Mario, te agradezco mucho, Autoritorio, te felicito. Siempre la apertura, así debe ser la pluralidad, hablamos unos y ahí en tu programa también hablan los de Morena y hablan los de todos los partidos, así es. La gente tiene que escuchar y tiene que contrastar, pero hoy necesitamos ver la realidad. Por eso tengo mucho ánimo, mucho carácter, mucha determinación y aquí estamos los priistas listos para defender a México. Oye, Alito, nada más dos preguntas para terminar porque son muy importantes el auditorio. Una, Alito, es de Ciudad Juárez. Aquí está Ciudad Juárez. Alito, el caso Sinaloa con el caso Chihuahua, ¿tiene relación o es pura coincidencia? Yo te diría que es el reverso de la moneda. En el estado de Chihuahua, la gobernadora y el gobierno combatiendo al crimen organizado de manera coordinada con las distintas autoridades de los 3 órdenes de gobierno, trabajando para combatir el crimen organizado, y en el otro lugar, donde gobierna Morena, solapando, protegiendo y siendo cómplices del crimen organizado. Entonces, imagínate nada más las dos realidades que ocurren en el país, y eso es Morena. Morena, donde llega el crimen, llega la muerte, llega la impunidad, no lo podemos permitir. Y ya para concluir, esta sacudida, Alito, que es histórica, sí es histórica y es inédita, ¿provocará desde tu perspectiva un punto de inflexión? Es una pregunta que hago seguido, para terminar con la máxima de que en México sucede mucho y a la vez no pasa nada, o es diferente, es un giro muy importante de 180 grados que definitivamente va a derivar en cosas nuevas y muy delicadas. Sin duda, Oscar Mario, que hubo un punto de inflexión y lo que no puede permitir el gobierno, lo que no se puede permitir es la intolerancia,
es la incapacidad, es la falta de resultados de quienes no tienen capacidad para llevar los destinos de este país. López Obrador, Oscar Mario, quiere heredar el pacto de impunidad con el crimen organizado, quieren heredar el pacto con los carteles. Eso no se puede. Están destruyendo el país, más del 70% del territorio nacional los controlan los carteles del crimen organizado. Y hay algo muy importante, olvídate que lo digas tú, Oscar Mario, que lo diga Juan, que lo diga Pedro, que lo digamos los políticos. El gobierno de los Estados Unidos lo ha dicho no una, ni dos, ni tres, 5 veces comunicados del gobierno y de la Casa Blanca, donde están metidos los carteles del crimen organizado en Morena, donde están llevando los destinos del país, y todavía con una imputación gravísima de una corte, de un fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, donde imputa directamente no solo a un gobernador, a sus funcionarios, a sus fiscales, a sus alcaldes, o sea, una estructura criminal. Eso no se puede, eso no había pasado nunca en la historia de México. Y eso se sabe a nivel internacional. Primeras planas en Francia, en Alemania, en Inglaterra, o sea, en todo el mundo. Hoy lo que necesitamos es paz, tranquilidad y que los ciudadanos sepan que claro que debe de haber un cambio con firmeza, con rumbo. Lo que necesita México es mano firme, es carácter, es determinación. Son políticos como nosotros que tenemos experiencia y capacidad, hemos gobernado, hemos dado resultados, no ocurrencias. Convocar a todos, convocar a la sociedad civil, salir a votar, salir a participar y cambiar al gobierno porque están destruyendo este país. Por eso te agradezco mucho, Oscar Mario, gracias por tu gran espacio, siempre por tu profesionalismo y gracias al auditorio por todas sus preguntas, y las preguntas que quedaron en el tintero, mándamelas por favor y yo te las contesto y se las enviamos a las personas que nos preguntan tan amablemente. Oye, esta última, Alito, ¿crees que eventualmente las autoridades de Estados Unidos obligarán al gobierno mexicano a revelar nombres de integrantes de la clase política al más alto nivel, así como hicieron con los 10 de Sinaloa? Mira, acaban de sacar un protocolo el día de ayer, una nueva forma de llevar la relación en la política de seguridad del gobierno de Estados Unidos, en la relación geopolítica con México, en la seguridad nacional del propio gobierno de Estados Unidos, en la seguridad hemisférica. Por eso se necesita colaboración, cooperación para trabajar de manera coordinada, y yo creo que van a ser implacables e inflexibles porque esa ha sido la política del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido implacable, contundente, determinado a acabar con los carteles del crimen organizado, a detener el lavado de dinero, a detener las drogas sintéticas y a generar paz y armonía en la región. Han sido claros y contundentes, necesitan colaboración, cooperación, trabajo de inteligencia, operaciones en conjunto, porque eso es lo que nos ayuda a México también a resolver los temas de seguridad, a generar cercanía en el tema comercial, que es el Tratado de Libre Comercio, que se está negociando y que habrá de negociarse en los próximos meses, y donde México tiene que pensar que son los intereses del mayor alto nivel nacional, porque las decisiones que se tomen impactan en miles de familias mexicanas, es empleo, es seguridad, es trabajo, son oportunidades, y por ello yo lo que sí veo es que va a haber una política inflexible del gobierno de Estados Unidos para acabar con el tema del crimen organizado, el huachicol fiscal y todos los que están involucrados. Yo lo que llamo y digo es que el gobierno de la República entregue a todos esos narcopolíticos de Morena imputados y señalados, los extraditen a los Estados Unidos y acaben con el crimen organizado y los narcopolíticos que están destruyendo México. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente ejecutivo nacional del PRI, gracias por tu tiempo tan largo que le dedicaste a nuestro auditorio y a contestar sus preguntas. Te agradezco mucho, Oscar Mario, un Gracias. gran saludo a tu auditorio, reconozco el profesionalismo, la apertura y gracias por la oportunidad. Un abrazo, muy buenas tardes. Gracias, Alito Moreno Cárdenas. Vamos aquí.